¿Y ustedes saben distinguir un argumento de una falacia y una opinión? Tu tesis de que el bosón de Higgs acelera hacia atrás en el tiempo es fascinante. No, pues gracias. Se me ocurrió una mañana en la ducha. ¡Qué lindo! Lástima que esté mal. ¿Cómo que mal? Cometiste un error aritmético en la página 2. Una metida de pata. No puede ser. No cometo errores aritméticos. ¿Sugieres que yo sí? No. Desde la antigüedad, la exposición de las ideas ha sido un elemento vital para la transmisión de conocimientos en la humanidad. Primeramente, desde la antigua Grecia, esta manera de transmitir los conocimientos o las ideas consistía en la escritura de diálogos o debates en público. Así pues, podemos tomar por ejemplo al gran filósofo Platón, quien expuso a través de muchos diálogos grandes ideas que al día de hoy siguen con una vigencia importante, pues tocó temas como política, estética, justicia. Sin embargo, como dije hace un momento, cuando nos aproximamos a las obras platónicas, notamos que toda esta argumentación y todo este desahogo de ideas es desarrollado a través de diálogos, es decir, una especie de ensayo escrito con personajes que llevan una conversación de tal manera en la cual se discute cierto tema. Así Platón, en la mayoría de los casos, a través de la boca de Sócrates, discute sobre la justicia, el amor, la inmortalidad del alma, la retórica, el placer y muchos otros temas. No obstante, este modo de trabajar las ideas, es decir, a través de los diálogos, pronto encontró su final con la llegada de Aristóteles, quien, en vez de utilizar diálogos, utilizó tratados. Es así como el tratado, como método para exponer nuestras ideas, ha sobrevivido hasta el día de hoy, pues la mayoría de los libros o artículos están escritos de esta manera. Entendamos entonces por tratado un desarrollo escrito de manera técnica con una serie de premisas e ideas que llevan una secuencia lógica con tal de demostrar o probarnos algo. Sin embargo, aquí cabría preguntar, ¿cuáles son esas reglas para saber qué idea sí es considerado argumento y qué idea no lo es? Bien, antes que nada podemos decir que la manera en que el ser humano transmite sus ideas o manifiesta sus pensamientos pueden estar englobados en tres: un argumento, una falacia y una opinión. El argumento, la falacia y en alguna medida también la opinión pertenecen a la disciplina llamada lógica. La lógica es una disciplina que consiste en el estudio de los argumentos o la construcción de ideas. Este estudio consiste en analizar premisas y variables, y la lógica puede ramificarse tanto en una lógica formal como en una lógica informal. Por lógica formal entendamos el análisis o la aplicación de un argumento a través de variables y conectores, es decir, con un lenguaje sumamente técnico y que puede llegar a desarrollarse y a englobar muchas otras manifestaciones. Me refiero a que el lenguaje técnico de la lógica puede tener como la lógica proposicional, la lógica de conjuntos, entre otros. Por lógica informal entendamos el estudio de los argumentos verbales, como aquellos que damos en alguna conferencia, en alguna disertación o la exposición. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, se para en un estrado y comienza a emitir un discurso político, la lógica informal podría hacer análisis de tal discurso para detectar las falacias o los argumentos válidos que se están diciendo. Desde un inicio, el corpus de la lógica encontró vida en Aristóteles y su gran obra, el Órganon, pues fue un libro dedicado exclusivamente a entender lo que debíamos saber por lógica, las premisas, sus tópicos y una suma de estructuras coherentes con el cual entendiéramos que un argumento válido es aquel que sí sigue una coherencia. Podemos decir entonces que para Aristóteles la función de la lógica consiste en darle forma a nuestras ideas con una serie de coherencia que al final demuestre algo, o también que lo justifique. En este video omitiremos hablar de la lógica formal debido a su lenguaje técnico y a su gran complejidad,
por lo que nos centraremos un poco en la lógica informal, ya que es la más común. Entonces, volviendo, ¿qué debemos entender por argumento, falacia y opinión? Un argumento es un conjunto de premisas o ideas o razonamientos que sí obedecen una regla lógica y que consisten o tratan de llevarnos a algo. Es decir, un argumento hace una suma de sus premisas que siguen una coherencia con tal de darnos una demostración o conclusión. Una falacia es un conjunto de premisas que en apariencia parecen coherentes y válidas, pero que en esencia no lo son. Esto es porque la falacia no obedece una regla lógica y por lo tanto no es válida. Una opinión es un conjunto de premisas o razonamientos que no necesariamente siguen una regla lógica o que tampoco pueden ser falaces. Es simplemente la externalización de algunas ideas, pero que en cuya conclusión no se dan garantías ni pruebas. Por azares puede dar con algo válido o inválido. Si queremos, podemos ver a la opinión como una especie de argumento en bruto que aún no ha sido labrado y que puede mejorarse siempre y cuando se cuenten con las herramientas necesarias para que sí tenga cierta coherencia y nos pueda dar una conclusión válida. En la antigua Grecia a la opinión se le decía doxa, es decir, este razonamiento que no da garantías ni pruebas. Y era lo opuesto, desde luego, a un razonamiento filosófico, el cual consiste en una argumentación seria y rigurosa. Pero ¿en qué nos ayuda a saber distinguir un argumento de una falacia y una opinión? Pues bien, sabemos que el mundo es un mundo tecnificado, lleno de conocimiento, ciencia, pero también de fraudes y mentiras. De modo que cuando presenciamos un debate, una conferencia, una disertación, estamos ante una exposición o cualquier espacio que necesite comunicar una idea, es sumamente importante saber distinguir cuándo una idea es válida y cuándo no lo es, pues esto permite poder crear un nuevo argumento o poder dirigir nuestras ideas y nuestras posturas hacia lo más viable y no ser víctimas o presas del engaño, que es algo desgraciadamente bastante común en nuestros días o posiblemente a través de toda la historia. Por ello es tan importante saber transmitir nuestras ideas y saber distinguir las ideas que estamos recibiendo. En algún momento Platón llegó a poner una analogía sobre la falacia y el argumento con la venta de pescado en un mercado. En el diálogo de Protágoras, Platón explica que un comerciante vende sus productos al por mayor, expone que todo su pescado o su mercancía es de la mejor calidad, tiene el mejor servicio y en sí vende maravillas con el fin de tener un comprador. Cualquier comprador que no sepa de pescados, sin duda será convencido por el mercader, de modo que comprará el pescado aunque éste no esté fresco. Sin embargo, si el comprador es un médico, sabrá distinguir el pescado que no es fresco del que sí lo es. Podrá saber qué pescado está en mal estado y cuál sí está en buen estado, pues sus conocimientos se lo permiten. Así Platón sugiere que aquel que sepa distinguir un argumento de una falacia podrá tomar todos los discursos y quedarse con los discursos sanos o en buen estado y desechar aquellos que están putrefactos. Y es que saber distinguir una falacia es sumamente importante, ya que actualmente el mundo y los medios de comunicación están repletos de ellas. A continuación explicaré algunas de las falacias más comunes. La falacia ad hominem, o también conocida como falacia contra el hombre. Esta falacia consiste en descalificar el argumento de tu oponente, pero no atacando al argumento o a la idea misma, sino a la persona. Es decir, diciendo que es viejo, diciendo que es tonto, feo, gordo o cualquier otro atributo que lo descalifique o que lo dejen mal en público, con tal de desviar la atención del argumento o la idea que el oponente estaba advirtiendo y enfocarnos en su persona. Solo eres una humilde esponja, amarilla, insignificante, un plebeyo. Por lo tanto, tú no podrías jamás ser el cocinero de un dios. Esto es muy gracioso. Por supuesto, esto es una falacia, dado que cualquier idea es sólida por sí misma, sin importar quién sea el emisor, puesto que si la idea está respetando una regla lógica, esta es válida. Otra de las falacias más comunes y más temibles es la falacia ad baculum, o también conocida como falacia por la fuerza. Esta falacia consiste, tal como dice su nombre, en utilizar la fuerza o la violencia para hacer o convencer a alguien. A la autoridad. Ven, te voy a enseñar lo que es la autoridad.
licenciado. Ándale, hombre, con toda confianza te digo. Pégame aquí. Ven para acá, varita. Ven para acá. ¿Ya entendiste? Mira, yo soy tu jefe, tu superior. ¿Me entiendes? Y el que infringe la ley, pues se enfrenta a la autoridad y te castiga. Y yo soy la autoridad. Es así como las amenazas o los golpes pueden tener injerencia en la toma de decisiones, y a esto se le conoce como una decisión viciada, puesto que fue tomada bajo circunstancias negativas. Otra de las falacias más comunes es la falacia de autoridad, y esta falacia consiste en sostener una idea, puesto que de quien la hemos escuchado es alguien considerado como experto en la materia. Esta tienda no vende historietas, solo vende servilletas. Ah, ¿en serio? Bueno, me gustaría ver una tienda de servilletas que venda un original del sorprendente Hombre Araña 14 con la primera aparición del Duende Verde. ¿En serio? Y si cambias a un tono más respetuoso, tal vez te deje... ¿Qué haces? No teman. Es solo una reimpresión del 93. Si hubiera sido original, no se hubiera cubierto con ella. Me dijiste que era original. En este mismo sentido, asumimos que tal experto no puede ser juzgado ni criticado por cualquier otra opinión. Desde luego, esta es una falacia, dado que ser un experto en la materia no es una condición necesaria para decir que sus argumentos son válidos o irrefutables. En esta falacia de autoridad subyace la experiencia, es decir, sostener que aquel que es experto tiene la experiencia para hablar de algo y aquella persona que no tenga la experiencia debe guardar silencio. Sin embargo, como muchos ya sabemos y la filosofía ya ha demostrado a lo largo de mucho tiempo, la experiencia solo es un plano o una forma de conocer, pero no la única. Si solo nos basáramos en la experiencia para conocer, los veterinarios tendrían que experimentar lo que se siente ser animal para poder atender a un cachorro o a un gato. Los historiadores tendrían que crear una máquina del tiempo y viajar a siglos pasados para poder estudiar a una civilización. O hablar de la política de Argentina, Estados Unidos, España, Italia, Rusia, sería imposible, puesto que para ello tendríamos que ser ciudadanos de dichos países. Sin embargo, el ser humano ha alcanzado el nivel del estudio y la abstracción, de modo que considerar que la única forma de obtener conocimiento es a través de la experiencia es algo sumamente superado. Otra de las falacias más comunes es la falacia ad misericordiam, o también conocida como la apelación a los sentimientos. Y esta falacia consiste en producir sentimentalismo, lástima, pena o cualquier otra emoción en el contrincante para persuadirlo o convencerlo. Es decir, en este sentido estamos haciéndole caso a una emoción y no a un razonamiento. Señor, qué suerte tienen algunos. Yo nací con huesos de vidrio y piel de papel. Cada mañana me fracturo las piernas y cada tarde me rompo los brazos. Por las noches me quedo despierto sufriendo hasta que mis paros cardíacos me hacen dormir. ¡Oh, no, no! ¡Rápido, Patricio, ayudémoslo! Despacio, bájalo con cuidado. Pobre hombre. Si hay algo, lo que sea que podamos hacer para ayudarlo. Sí, hay una cosa. Mensualmente gasto muchísimo dinero en médicos, pero por suerte puedo mantenerme vendiendo barras de chocolate. Qué buenos chicos. Me hacen sentir bien engañar a un par de grandísimos idiotas como esos dos. Estas son algunas de las falacias más conocidas, pero por supuesto el mundo de las falacias es enorme y existen muchas otras más de las que debemos estar atentos. Dejaré algunas recomendaciones en la descripción del video por si el tema te interesa. Ahora bien, no olvidemos que todos somos humanos y todos somos susceptibles y capaces de cometer falacias, a veces consciente, a veces inconscientemente. Estas están sumamente arraigadas en nuestro lenguaje y en nuestro día a día. Por ello, el estudio de la argumentación y las falacias, la opinión y en suma de la lógica es una tarea vital que nos corresponde a todos y es un ejercicio constante que debemos realizar para saber cómo transmitir correctamente nuestras ideas y saber distinguir aquellas ideas que nos llegan.